Ella había vivido sola durante años. La pequeña cabaña en las afueras del pueblo alguna vez estuvo llena de risas, calidez y el ritmo constante de la vida cotidiana, pero el tiempo la había despojado de todo. Su nombre era Elisa, y había aprendido a existir en silencio. Libros llenaban sus estantes, plantas ocupaban las esquinas, y el tic-tac de un viejo reloj era la única compañía que nunca la abandonaba. Al principio, se había dicho a sí misma que disfrutaba de la soledad, que el silencio le daba espacio para pensar y respirar. Pero a medida que pasaban los años, el silencio se volvía más pesado, presionándola como un peso constante. Se había acostumbrado a él, usando su soledad como un viejo abrigo que ya no picaba porque simplemente se había habituado a llevarlo. En una noche lluviosa de finales de otoño, cuando el viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, llamaron a su puerta. Casi no respondió, nunca recibía visitas y había construido su vida alrededor de la idea de que no necesitaba a nadie. Pero algo la impulsó hacia adelante, quizá la curiosidad o tal vez el tenue eco de la mujer que alguna vez fue, la que todavía creía en la bondad. Cuando abrió la puerta, encontró a un joven allí, empapado de pies a cabeza, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta delgada. Sus ojos, cansados y suplicantes, se encontraron con los de ella. «Por favor», dijo, con la voz quebrada, «podemos quedarnos una noche». Elisa se quedó inmóvil, dividida entre la precaución y la compasión. La tormenta rugía detrás de él, y el bebé sollozaba suavemente con el rostro enrojecido por el frío. Su corazón se encogió ante aquella imagen. Sin decir nada más, se hizo a un lado y los dejó entrar. El joven se presentó como Daniel. Su esposa había fallecido un año atrás, y desde entonces vagaba de un lugar a otro, tratando de encontrar trabajo y estabilidad mientras cuidaba de su pequeña hija, Lily. Esa noche, mientras Elisa les ofrecía toallas y comida caliente, notó la manera en que él sostenía a su hija, protector, delicado, con un amor tan intenso que irradiaba de él. Eso despertó en Elisa algo que no había sentido en años. Al principio, pensó que su estancia sería realmente solo por una noche. Pero la tormenta se prolongó durante días y luego semanas. Daniel se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario a cambio de su hospitalidad, cortar leña, arreglar bisagras rotas, atender el jardín. La casa, que había estado silenciosa y sin vida durante tanto tiempo, de repente latía con energía. Las risas de la pequeña Lily llenaban las habitaciones, sus llantos resonaban en la noche, recordándole a Elisa lo que significaba vivir junto a otros. Se sintió atraída por la niña, la acunaba para dormir, tarareaba nanas que no había cantado desde su infancia. Por primera vez en años no le molestaba el sonido de su propia voz. Daniel y Elisa comenzaron a conversar más, compartiendo fragmentos de sus pasados. Él le habló de su esposa, de la vida que había soñado construir antes de que todo se derrumbara. Ella le contó de sus años en soledad, del amor que alguna vez tuvo y perdió demasiado pronto por culpa de la enfermedad. Sus dolores eran distintos pero reflejados en la misma profundidad, y al compartirlos, encontraron consuelo. Poco a poco, lo que empezó como compañía se transformó en algo más, un calor silencioso que permanecía en la manera en que se miraban, en la comprensión tácita que circulaba entre ellos. Una noche, después de cenar, Daniel se sentó junto al fuego con Lily dormida en sus brazos. Elisa lo observaba, sintiendo cómo su pecho se apretaba con una emoción que creía enterrada hacía mucho tiempo. Él atrapó su mirada y sonrió con dulzura. «Nunca pensé que volvería a encontrar un lugar que se sintiera como un hogar», dijo. «Pero aquí, contigo, casi se siente así». La garganta de Elisa se cerró. Había construido su vida a base de muros, manteniendo al mundo afuera, pero allí estaba ese hombre, derribándolos no con fuerza, sino con ternura. Quería creer en lo que él le ofrecía, pero el miedo la retenía. ¿Y si él se iba? ¿Y si aquella felicidad frágil se desvanecía? Sin embargo, con los días convertidos en meses, Daniel no se fue. Se convirtió en parte de su rutina, sus mañanas llenas con los balbuceos de Lily, sus tardes con el sonido de Daniel trabajando en el patio, sus noches con conversaciones a la luz del fuego. Poco a poco, el amor volvió a entrar en su vida, no repentino ni abrumador, sino constante como la lluvia que lo había traído a su puerta. Una noche nevada de invierno, Elisa envolvió a Lily en una manta y la sacó afuera para mirar caer los copos. Daniel la siguió, apretando su abrigo contra sí.
Estuvieron juntos, viendo cómo la bebé extendía sus manitas para atrapar los copos. Elisa sintió la mano de Daniel rozar la suya, tímida al principio, luego más firme, hasta que sus dedos se entrelazaron. Ella no se apartó, en lugar de eso, se inclinó hacia el calor de su contacto. No sé lo que depara el futuro, susurró Daniel con el aliento visible en el aire frío. Pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Elisa se volvió hacia él con el corazón desbocado. En sus ojos no vio solo gratitud, sino amor, un amor nacido no de la desesperación, sino de la sanación compartida. Durante años había vivido sola convenciéndose de que estaba mejor así. Pero ahora, de pie junto a él y junto a la niña a la que había llegado a adorar, comprendió que ya no quería la soledad. Los quería a ellos. Su amor no era como la pasión ardiente de la juventud, imprudente y devoradora. Era más tranquilo, más profundo, forjado en la adversidad y la pérdida. Crecía en pequeños gestos cuando Daniel apartaba un mechón de su rostro mientras leía para Lily, cuando ella dejaba pan fresco en la mesa para él después de que volvía del trabajo, cuando reían juntos por las cosas más simples. El amor, descubrió, podía ser suave y duradero, una segunda oportunidad que la vida le había regalado inesperadamente. Con el paso de las estaciones también cambiaron sus vidas. Daniel encontró un empleo estable en el pueblo, y Lily pasó de ser una frágil bebé a una niña llena de vida que llenaba su hogar con travesuras y alegría. Elisa redescubrió partes de sí misma que pensaba perdidas para siempre, su risa, su esperanza, su capacidad de soñar. La casa ya no era un lugar de soledad, sino un hogar lleno de calidez y amor. Una mañana de primavera, cuando el jardín florecía en colores más vivos de lo que recordaba, Daniel se arrodilló en la hierba, con Lily abrazada a su hombro, y le pidió a Elisa que se casara con él. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Una vez abriste tu puerta a un extraño, dijo, pero me diste más que refugio. Me devolviste la vida, me permitirás darte lo mismo a ti. Las lágrimas inundaron los ojos de Elisa mientras asentía con el corazón desbordado. Alguna vez había creído que su destino era vivir en silencio y vacío, pero el destino le había traído a un hombre y a una niña que transformaron su mundo en algo hermoso. Dijo que sí, no solo a Daniel, sino al amor, a la familia, a volver a vivir plenamente. Años después, cuando Lily corría riendo por los campos, Elisa solía recordar aquella noche tormentosa, aquel golpe en su puerta que lo cambió todo. Había vivido sola durante años, envuelta en silencio, hasta que un extraño con un bebé le pidió quedarse una noche. Esa noche se convirtió en para siempre, y en ese para siempre, encontró de nuevo el amor, un amor que sanó viejas heridas y encendió un fuego que nunca se apagaría.